Colocamos esta palabra en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, nuestro Maestro de Maestros, Señor. Úsanos, Señor, toma nuestra mente, nuestros pensamientos, Padre, para que seamos uno solo en ti, Señor. Y se grabe esta palabra, se encarne esta palabra en nuestros corazones, para poder cumplir tu propósito, tu proyecto en nuestras vidas, Señor. Y seamos verdaderamente esta sal en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La palabra decía, que leía la pastora, dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Hoy vamos a hablar del Evangelio del Reino, de lo que el Señor diseñó una vez, hizo un proyecto sobre la tierra. Y esta palabra nos está diciendo que Él ya lo hizo, que lo que fue, ya es, ya pasó, porque Él ya lo hizo y estamos en el cumplimiento de su palabra. Solo Él busca que nos alineemos a Él, que estemos en su tiempo, en el kairos de Dios, en ese tiempo, para que haya cumplimiento, porque Él dice restaura, y Dios restaura lo que pasó en tu vida, que no es, Él lo restaura, porque Él es perpetuo en su diseño. O sea, cada uno de nosotros traemos un diseño. No es coincidencia que estemos sobre la tierra, sobre Cali, no es coincidencia, traemos un diseño de cumplimiento. Por lo tanto, tenemos que alinearnos a Él para que Él se haga en nosotros y cumplamos el propósito de Él, para que escuchemos su voz y hagamos su voluntad. El Señor nos habla lo que ha sucedido sobre la tierra, cuál es la verdad que estamos viviendo, cuál es nuestra verdad presente hoy. El hombre se mueve por los pensamientos y el razonamiento del hombre, por el conocimiento y la razón. El hombre se mueve por las profecías mayas que no fueron de cumplimiento. Nos las promulga Discovery y nos puso a escuchar 2 años sobre las profecías mayas para el 2012 y estamos ya en el 2014. Las profecías de Nostradamus, lo que decía Rasputín en ese entonces, en esos gobiernos. El hombre se guiaba por la voz del hombre y lo que quiere saber acerca de lo que va a suceder. Por eso el hombre no entiende y el Señor habla fuerte al hombre, dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos. No quiere decir que no puedo, como eres tú tan grande, Señor, no sabemos cuáles son los tuyos, yo soy una humilde oveja. Él no te está diciendo eso, Él te está diciendo que te alinees a Él para escuchar sus pensamientos, los pensamientos que tiene para ti. Eso es lo que dice el Señor. Y el hombre se apartó. El hombre se apartó del diseño de Dios y no cumple la voluntad de Dios. Entonces por eso andamos en caminos que no son, tomamos decisiones que no son. Nos casamos con personas que sí son, pero hay unos que se casan con las que no son. Ay, aclaro, pastora, voy bien alineado. Mira lo que dice la palabra, Edgar. Mateo 24:14. El kairos presente aquí, el tiempo de Dios, el tiempo presente, la realidad presente. Mateo 24:14 nos habla del Evangelio del Reino. Dice: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el fin el hombre lo ha diseñado a través de Discovery, que se acabará la tierra. Y entonces vendrá el fin, vendrá el apocalipsis, vendrá el final, vendrá la destrucción. Los cielos se pondrán rojos y caerá fuego y destruirá. Caerá el gobierno actual, caerá el diseño de las tinieblas. Vendrá el fin, es cuando venga la gloria del Señor total a gobernar sobre la tierra. Pero primero tiene que ser predicado el Evangelio del Reino, antes que venga la gloria del Señor sobre la tierra. Y cuando venga todo ese Evangelio sobre la tierra, caerán los gobiernos que en este momento
nos toman la educación, nos toman las artes, nos toman los deportes, nos toman los pensamientos. Todo eso tiene que caer. Ese es el fin de las cosas. Los 7 montes tienen que caer. Las estructuras de gobierno actual que son manipuladas por Babilonia, ese es el fin de las cosas. Pero solo vendrá cuando nosotros seamos entendidos en el Evangelio del Reino y establezcamos a través de nuestras vidas el reino de Dios. Seamos canales para manifestar la gloria de Dios. Ayer, ¿qué pasó? Ayer estuvo Paul Benenson aquí. Y esto que estoy diciendo es exactamente lo que el Señor hace en ellos. Lo que dice Joel en su palabra. Y el Espíritu de Dios vendrá y llenará a los hombres. Y profetizarán y sanarán y establecerán en otros la llenura de su Espíritu. Paul vino con un joven, Pedro, y nos hablaron del modelo, que ellos eran modelos del Señor, que el Señor se manifestaba a través de ellos porque ellos eran modelos de Dios, que las sanidades que hace el Señor a través de ellos es a causa de la llenura de Cristo en ellos. Eso era todo lo que nos enseñaban ellos. Y eso lo tenemos que hacer. Por eso Él impartió en Daniela. Nos hablaba Daniela, Él impartió de su espíritu, de la llenura del Cristo en Daniela. Y Daniela fue sana y el Espíritu de Cristo operaba a través de Daniela y su madre fue sana. Y la imposición de sus manos a través de esa niña sanaba y liberaba. Y eso es lo que el Señor viene a hablarnos. Ese es el Evangelio del Reino, es la vida de Cristo en nosotros. Pero si no, nosotros no predicamos el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo, entonces nunca vendrá el fin, porque la tierra nunca se llenará del conocimiento de su gloria a través de nosotros. Pero el Señor se está manifestando ya, y sus operaciones están siendo manifestadas sobre la tierra. Ya el centro del Evangelio, que era el hombre, ya cayó. Las estructuras centradas, las pirámides montadas, los concilios montados en el centro del hombre, que se levantó en un trono, están cayendo. Porque la roca es Cristo y no el hombre. Y el Cristo vino a habitar en los hombres para manifestar su gloria como lo está haciendo actualmente. Por eso nosotros somos llamados a operar en ese nivel, en esa dimensión espiritual, porque no es un nivel, es una dimensión espiritual en la que tenemos que operar a través de la llenura de Cristo en nosotros. Así podremos operar en nuestras casas, en nuestros hijos, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Las puertas del Hades no prevalecen a causa de la llenura y la presencia de Cristo en nosotros. El reino, ese evangelio del reino no se va a manifestar a través de las ovejas. Las ovejas son procesadas, pero el diseño del Señor es hacernos reyes y sacerdotes, porque a través de reyes y sacerdotes sí se establece el reino del Señor. Por eso Él vino, como dice su palabra, a colocarnos en esos lugares celestiales, porque en esos lugares celestiales son de gobierno. Y podemos correr los tronos que han sido levantado primeramente en nosotros. Cuando somos reyes y sacerdotes, cae todo aquello que opera nuestra mente, toda esa Jezabel que opera aquí, esa manipulación nuestra, esos pensamientos nuestros que no son primeramente destruidos y destronados. Y ahí es cuando Cristo está creciendo dentro de nosotros. Y podemos operar el reino del Señor. Solamente así se manifestará el reino del poder de Dios a través de su iglesia. El diseño de Dios fue un diseño perfecto, lo que decía la pastora ahora. En Génesis 1:26, porque ese versículo es fundamental entenderlo. En el Evangelio del Reino, el diseño de Dios está allí en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La imagen que dio el Señor
Es la imagen de toda su Trinidad sobre el hombre. Hagamos al hombre, dijo, hagamos, le dijo al Espíritu Santo y a Cristo. Y soplaron en el hombre esa imagen, esa semejanza del Padre, para que señoreara. Cuando él creó los peces, él habló a las aguas. Y dijo, hágase sobre la tierra las bestias, hágase sobre los aires los animales, las aves del cielo, hágase los peces. Pero cuando le iba a llenar de su espíritu al hombre, le dijo, hagamos, porque es su imagen. Y la tierra, la operación de Dios, el reino de Dios sobre la tierra es a través de los hombres. Los ángeles no pueden hacer eso porque no son su imagen. Nosotros somos hechos a su imagen, por lo tanto somos manifestadores de su imagen, por eso nos creó a su imagen, para hacer su voluntad sobre la tierra. Ese fue el diseño perfecto del hombre. El hombre ha pensado que el Señor hace la voluntad del hombre, vino a hacer la voluntad. Tenemos un Dios para que Él haga las cosas conforme a nuestros pensamientos. Nosotros venimos a orarle al Señor para que se haga nuestra voluntad, para que se haga conforme a nuestras necesidades. Y ese no es el diseño del Señor. Nosotros vinimos a la tierra a hacer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad de Él a manifestarse a nosotros. Las promesas que están en la Biblia nos dicen, no, la Biblia está llena de promesas. Y efectivamente la Biblia está llena de promesas. Pero promesas por una creación de un hombre caído. El Señor tuvo que prometerle al hombre, hablarle de una promesa cuando lo creó, haciéndolo Señor de señores sobre toda una creación. Él no le prometió a Adán, Él le dio a Adán. Él le dio su imagen para que señoreara. Pero a causa de la caída del hombre, a causa de la imagen caída de Cristo en nosotros, el Señor tuvo que hablarnos de promesas. Eva fue creada con una matriz generadora de una iglesia. La matriz de Eva estaba diseñada para llenar la tierra de la gloria del Señor. Ese fue el diseño perfecto. Una matriz creadora, una matriz llena de la presencia del Señor para dar hijos conforme a la voluntad del Padre. Ese fue el diseño perfecto. Pero cuando cayó el hombre, empezó a parir hijos de maldad. Dio a luz a Caín. Y estudiábamos que la tierra fue llena de maldad y el Señor pensó y dijo, arrancaré al hombre de la tierra. Destruiré la tierra y arrancaré al hombre a causa de la maldad del hombre, porque la matriz de la mujer de Eva, porque Eva su nombre es cuando ya había una naturaleza caída del hombre, porque él la llamó varona cuando era una con el varón, cuando tenían los dos el mismo pensamiento de Dios, cuando hacían la voluntad de Dios había un solo espíritu, había un solo nombre. Cuando se cae en el pecado, Eva tiene un nombre, se hace uno con el pensamiento de la serpiente. Y es una naturaleza caída que hablábamos, ya no escucha la voz de Dios. Y el Señor se arrepiente de esa generación, de crear al hombre, porque la matriz no daba luz. La matriz era maldad, y los hijos de Dios se hicieron con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios, los hijos de la descendencia de Abel, los hijos de la imagen de Dios se hicieron con los hijos de la maldad, de Set, correcto. Se hicieron maldad y entonces la tierra se llenó de maldad. Pero el Señor está restaurando matriz y lo veíamos. Restauró la matriz de Sara, restauró la matriz de Rebeca, de Raquel, y ahí rompió toda esa maldición. Y por eso hoy matrices que están estériles, solamente el poder de Dios operando en esas matrices darán hijos conforme la voluntad del Señor para llenar la tierra de su gloria, porque esta tierra necesita del hombre haciendo la voluntad de Dios, escuchando la voz del Padre.
tanto eso que el Señor nos lo enseña, Jesús nos lo enseña en la parábola del hijo pródigo, que lo hablábamos también. El hijo pródigo es un hijo que escucha la voz del Padre, que ve al Padre, que le pide la herencia, que lo llama Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, porque lo llama Padre, y eso es lo que le está sucediendo a la iglesia en este momento, porque aquellos que se dicen tener al Padre son religiosos, viven con el Padre, mas no lo reconocen, no ven la herencia, no ven la situación de ellos, pero nosotros somos unos hijos del Padre. Ese hijo pródigo vuelve al Padre y le da alegría al Padre, y la palabra dice en Lucas 15:7, que solamente hay gozo en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente. Cuando ese hijo pródigo regresa al Padre, que es la misma figura nuestra, cuando yo regreso al Padre, yo regreso a los pensamientos del Padre, solamente allí hay gozo en el cielo. Cuando hay un hijo arrepentido es que hay gozo en el cielo, no cuando tú haces la oración de fe. Solamente cuando tú te arrepientes hay gozo en el cielo. Y eso es lo que el Señor está llevándonos, a ese arrepentimiento, a ser uno, a reconocerlo, así como ese hijo pródigo que se arrepintió, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre lleno de gozo lo cogió. Porque Él dijo, es uno que se arrepiente por 99 que no se arrepienten. Y eso es lo que busca el Señor, que nos alineemos a Él. Juan 14:12. Juan 14:12. Solamente allí, en esa llenura de Cristo, es que nos alineamos con el Señor. Juan 14:12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Allí nos está revelando el Señor que en Él tenemos todo lo del Padre, que en Él todo lo podemos hacer, que en Él yo soy lo que Él es. Y ayer nos mostraba esto, obras mayores. Ayer ese testimonio que nos daban de esa operación del Señor que no la entiende nadie. Anoche aún yo le preguntaba a Pedro, le preguntaba cómo era posible que el Señor, está bien, vemos las evidencias, vemos los testimonios del Señor cómo opera y hace sanidades, pero el Señor hizo algo inusual. Él disolvió el metal en el cuerpo de un hombre que se había accidentado y estaba lleno de platino. Lo sanó y aparte de eso le desapareció el metal. Cosas mayores quiere el Señor operar. Pero no son los milagros el fin del Señor. Los milagros en Él es esa naturaleza que llamamos sobrenatural, es la naturaleza de Dios, es lo natural en Dios. Las sanidades son operaciones naturales de Dios en nosotros. Los milagros en Él no existen, son naturales. No es sobrenatural, es natural la operación de Dios. Por lo tanto, Él habitando en nosotros, esa naturaleza está en nosotros y operará dentro de nosotros para poder establecerlo en nosotros y en otros. Y dar esa gracia, como la traen esa gracia aquí, darla a otros. Pero es la naturaleza del Señor lo que está buscando. Dice, mayores cosas harán. Pero solamente el que cree en mí, el que se hace el pensamiento del Padre en Él, el que opera en Jesús, el Cristo, el que es uno con Cristo, tiene herencia. El que es uno con Cristo tiene el poder, está en lugares celestiales. El que es uno con Cristo opera en los niveles de Cristo y aún mayores cosas harán. Y seréis llenos de poder, dice el Señor. Entonces, ¿de qué Biblia estamos hablando o de qué tiempo estamos hablando? ¿O será al final de los tiempos que seremos llenos de poder? ¿O es ahora? El Señor nos está dando las evidencias, nos está dando el vino nuevo, nos está diciendo, este es el Evangelio del Reino.
No hay otro evangelio. No es el crecimiento. No es el evangelio de la prosperidad. No es el evangelio de la salvación. Porque en el evangelio del reino está la salvación. Están las añadiduras. Busca el reino, busca el reino. El misterio revelado a Pablo, como hablábamos, es la vida de Cristo dentro de nosotros. Y son esas operaciones grandes que hará el Señor a través de nosotros. Para lo cual hemos sido llamados. Por lo cual fuimos llamados. Por eso no es coincidencia que estemos aquí sobre la tierra. Vinimos con un llamado, vinimos en el proyecto de Dios con un propósito de vida. Tenemos que ser procesados, como hablábamos, como nos enseñaba, el Señor nos enseñaba, el proceso que tenemos que vivir para poder tener la llenura. Ya no vivo yo, más Cristo vive dentro de mí. Ya no tengo mis pensamientos, ya no pienso conforme el mundo, sino que ya pienso con los pensamientos de Cristo porque ya soy uno con Él. Y si soy uno con Él, hago la voluntad del Padre. Es así de sencillo el Evangelio del Reino. Juan 14:11, allí mismo dice el Señor: créeme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera créeme por las mismas obras. O sea, nadie podía operar sino aquel que escucha al Padre y es uno con el Padre. Nosotros tenemos que operar conforme la voluntad del Padre. El Señor nos mandó a restaurar. El Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad al cautivo. El Espíritu de Dios está sobre ti para dar libertad al cautivo, para sanar a los enfermos. Ese mismo Espíritu que estaba en Jesús es el mismo Espíritu que está dentro de ti, es el Cristo dentro de nosotros. Jesús era el hijo del carpintero, Jesús el hijo del hombre, el Cristo el hijo de Dios. Ese es el que debes de crecer cada día más en ti, dentro de ti, llenarte cada día, buscarlo, anhelarlo. Solamente la operación del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a la luz. Es un pensamiento con el Señor. Lo que nos apartó es lo mismo que apartó a Adán. ¿Qué nos aparta del reino del Señor? Los pensamientos. En la mente está todo, en la mente nuestra. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Nuestros pensamientos, ¿dónde están? Por eso tenemos que hacernos uno con el pensamiento del Padre. Por eso tenemos que alinear lo que nuestros ojos ven. Porque a través de nuestros ojos naturales perdemos, se hacen pensamientos que no son los de Dios. ¿Cuánto tiempo tú dedicas de tu televisión en crecer en el Señor? ¿O te absorbe la televisión en vez de estar con la palabra? Porque ahora vamos a la palabra. Porque la palabra te edifica, la palabra no estando en la palabra se hace uno contigo, se encarna la palabra se hace viva. El verbo, el logo, la palabra se encarna en nosotros y el Señor opera a través de nosotros. Es bueno el conocimiento, es bueno escuchar prédicas, es bueno escuchar, bajar conferencias de internet, es bueno, pero el Señor busca que te hagas uno con la palabra, que no tengas predicadores preferidos, sino que tú seas uno con Él, que los pensamientos de Él se encarnen en ti, para que tú lleves y des a otros lo que el Señor te está diciendo que lleves para esa persona en ese momento. Cuando la palabra está dentro de ti, el Señor te opera dentro de ti, suelta la palabra necesaria y justa en ese momento. Esa es la relación que el Señor nos está pidiendo en este momento, que seamos uno con Él. Lo que ha sucedido, 2 Corintios 4:4, que es importante esta palabra. El hombre tenía que reinar, dirigir la tierra, pero con una forma diferente de pensar al Padre no puede reinar la tierra. El hombre ya no es una manera de pensar con Dios. Esto es lo que sucedió en la tierra. Y el Señor está sacándonos de la oscuridad.
Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo XXI, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo nubla el pensamiento del hombre y no nos deja que se encarne esa imagen de Cristo en nosotros. Eso es lo que se perdió, la imagen que tenía Adán. Esa imagen del Señor se ha perdido a la luz de los tiempos nuestros. Mira a los jóvenes, mira a los niños nomás, mira los juegos de los niños, mira las películas que le da el entretenimiento en los teatros. Son tronos, son operaciones diabólicas que operan en los niños. Usted llévelos a cine ahora y mire las películas de cartelera y verá la operación diabólica que hace las tinieblas. Mire lo que pasó en Walt Disney hace 15 días. ¿Quién opera en Walt Disney? Mire lo que yo veía en el Mundial, cuando esos partidos de Japón, Corea, mostraban los jóvenes viendo el partido, y cuando había una falta o algo en contra de su equipo, usted viera las manos de esos pelados como ellos hacían los mismos gestos que hacen en la televisión, donde les han enseñado que ellos están revestidos de un poder. Y ellos movían sus manos y hacían fuerza así, mostrando las manos hacia adelante. Operaciones de poder, de fuerzas diabólicas dentro de los niños. Todas esas películas coreanas, asiáticas que les presentan a los niños. Les enseñan a operar poderes de las tinieblas. Y usted oye las frases de los niños. Yo me acuerdo de Sebastián, que el enemigo trataba de meterse allí. El poder de Satanás operando a través de todas esas películas y ministrando a los niños. Esa es la ceguera espiritual. Cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó nuestros hijos para que la luz del Evangelio no resplandezca sobre ellos. Vaya aquí, apáguele un televisor a un niño, un programa de televisión, a ver qué hace. Porque así opera, el diablo opera de esa manera. Toma el pensamiento. Si eso es a los niños, así vienen levantados de los primeros años. Cuando jóvenes, ¿qué esperamos? A ver. Le vas a hablar de un Dios de qué cuando están llenos de poderes. ¿De cuál Dios van a entender? Es allí donde el Señor empieza a reconstruirnos a nosotros. Y solamente a través de la palabra, a través de levantarnos en la fe, se vuelve a levantar la imagen del Señor. Hebreos 11:1, que todos lo conocemos, pero tenemos que meternos en esta palabra para entenderla. Hebreos 11:1 nos habla de la fe, la palabra que sabemos que está allí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos creyeron. Abraham creyó, Isaac creyó, Jacob creyó. Adán lo vio y no creyó. Adán, viendo caminar con el Señor, caminó con el Señor en el Edén y no creyó en él, se hizo con el pensamiento. Te dice que se te ha dicho, le dice Satanás, se te ha dicho que no comas de esto. Se hace con un pensamiento. Estando caminando con el Señor, se hizo pensamientos con otro que no era. Si caminó con Dios, vivía con el Señor, sus pensamientos eran uno con el Señor, y perdió totalmente la presencia del Señor. Pero la palabra nos está diciendo, porque por esa palabra, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, porque la palabra nos revela la creación. Los cielos fueron constituidos, y si estudiamos Job 37, está allí la revelación de los cielos. A Moisés se le reveló porque estuvo en la presencia del Señor. Entró en el Kairos de Dios y el Señor le abrió la eternidad a él y pudo escribirnos la eternidad. Por fe,
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Adán no le creyó. Romanos 10:17. Solamente a través de la palabra el Señor nos levanta en la fe. Adán no es contado como los hombres de la fe. Dice, la palabra empieza por la fe en Abel, y sigues estudiando Hebreos y te sigue hablando de los hombres de fe, pero Adán no es contado como hombre de fe. Adán no es considerado porque por él entró el pecado, porque él vivió viendo la imagen perfecta, siendo la imagen perfecta, compartiendo con su Creador, y destruyó un proyecto divino. Por eso no es contado por hombre de fe. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra, solamente por el oír, porque tus oídos estén atentos, cuando tus oídos se abren, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando el Señor te está hablando y te está nombrando por tu nombre, te está llamando por tu nombre. Pero solamente afinas ese oído cuando tu fe está creciendo, y solamente es por la palabra. Por la palabra, la fe es por el oír de la palabra, porque solamente en la palabra, el verbo se encarna en nuestros corazones. Se hace uno con nosotros la palabra, y podemos entender y escuchar la voz del Señor. Jeremías 6:18 nos habla. 6:19, perdón. Dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Ese es el problema de la situación en este momento. No escuchamos la voz de Dios. Y solamente a través de la palabra, escucha bien, aquí no te está diciendo que es a través de los programas radiales ni de televisión. Es a través de la palabra, de la intimidad con Él, que la fe crece dentro de nosotros. Solamente cuando te metes con la palabra, el Señor empieza a hablarte y empiezas a escucharlo a Él. Por eso Isaías 55:8 que lo leíamos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Ese es el problema que tenemos en este momento. El hombre no escucha la voz de Dios. Pero solamente hay una forma, una manera de entrar otra vez a los caminos, que es a través de la palabra. Para escuchar su voz, para que Él cuando nos habla lo escuchemos y hagamos su voluntad. Porque si tú no lo escuchas, no puedes hacer la voluntad de Dios. Esa es la situación que vive nuestra generación en este momento. Tú oras y tú ayunas para tener una comunión con el Padre. Tú te metes en la presencia del Señor para escucharlo a Él, para ser uno con Él. La unción es consecuencia de ser uno con el Padre. La llenura del Espíritu es ser uno con el Padre. Esa es la unción, es el Cristo dentro de nosotros. Cuando nos hacemos uno con Él. Ese mover del Espíritu, a través de la pastora, a través de lo que se mueve aquí, en nosotros, es solamente la causa de ser uno con el Padre. Eso es lo que necesita nuestra iglesia en este momento. La palabra dice que recibiremos poder cuando haya venido a nosotros su Espíritu. Cuando haya venido el Cristo a nosotros, seremos revestidos de ese poder que el Señor nos está llenando. Cuando recibiremos ese poder para podernos mover en sanidades y prodigios. Solamente esa llenura del Espíritu nos va a llevar a la operación grande que el Señor quiere, que nos ha llamado a darnos ese reino. Ageos 2:9. Es ahora lo que el Señor está haciendo. Él está operando en este momento. Hubo grandes profetas, grandes hombres de Dios, Elías, Moisés, Daniel, quisieron estar en el reino que estamos nosotros, pero no pudieron estar. Ellos fueron mensajeros del Señor, pero la vida del Cristo no estuvo dentro de ellos.
porque Cristo no había venido. Ellos anunciaron el evangelio del reino, pero nosotros tenemos la gracia grande de que Cristo habita dentro de nosotros. Elías operó. ¿Cuántos no conocemos las operaciones de Elías? Operaba en los aires, operaba en las aguas de los aires. En los cielos operaba él, movía los cielos. Moisés abrió las aguas del mar. Daniel profetizó el reino del Señor, profetizó la restauración, pero Cristo no habitaba dentro de ellos. El Señor se le revelaba a ellos. Mira la grandeza del que el Señor nos está dando a nosotros, que Él quiere operar dentro de nosotros, ser manifestadores de su gloria, de su magnificencia, como lo vimos ayer, como lo hablamos ayer, como lo fue manifestado ayer. Y esa es la misma operación que el Señor quiere hacer con nosotros. Lo que tú debes anhelar es el reino. Lo que tú debes de predicar es el reino. Porque el único evangelio es el reino. Es la vida de Cristo que tú tienes que manifestar y llevar tu palabra, que es la roca, que es Cristo, que la iglesia debe ser sembrada y cimentada en la roca que es Cristo. No hay nada más cimiento sino la roca, que es Cristo. Sobre esa roca estableceré mi iglesia. Sobre esa misma roca que descansó Jacob y por el cual fueron revelados los cielos. Es la misma roca que nos revelará a nosotros, que es Cristo, la llenura de su espíritu, de la grandeza de Dios en nosotros. Nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos. Nuestro Padre Celestial habita, somos templos vivientes y caminantes, habita dentro de nosotros. Por eso el templo tiene que ser procesado, por eso ese templo tiene que ser transformado, por eso nosotros necesitamos de ese alfarero, como dice su palabra, para que estos vasos sean transformados conforme el diseño de Él, para la llenura de su espíritu, para ser verdaderos vasos para la honra. Porque ese es el diseño del Señor, ser vasos para ser llenos del Cristo, para su gloria, su honra. Ser verdaderas imágenes de Cristo, manifestadores de su gracia y de su gloria. Y lo demás será añadido. Porque hemos predicado un evangelio de necesidad, noches de milagros, martes de sanidades, miércoles de prosperidad, pero el evangelio del reino no se predica. Por eso la iglesia tiene que ser transformada. La iglesia tiene que ser verdaderamente transformada para manifestar la gloria de Dios. No a través de una persona, sino de todo su cuerpo, que es su iglesia. El cuerpo, la iglesia, esa es la iglesia que soñó el Señor y diseñó a través de la matriz de Eva. Una sola iglesia, de una sola matriz, de unos hijos llenos de la gloria del Señor, de una imagen de Cristo que fue en Adán, en toda una iglesia. Y entonces vendrá el fin. Ese es el diseño del Señor. Y eso es lo que Él está restaurando en este momento. Porque solamente a través de los hijos de Dios, manifestadores de la gloria de Dios, llenará la tierra. Y será la tierra llena del conocimiento de su gloria. Por eso nosotros debemos de trabajar para eso. Para el propósito del Padre. El proyecto del Padre, ser propósito en nosotros. Y cumplir propósito nosotros. El Señor nos dijo en su palabra, en Mateo 28 nos dice, id a ser discípulos. Y no se preocupen que yo estaré con vosotros, pero es un mandato, vamos a establecer su reino y su gobierno, como reyes y sacerdotes, no como ovejas, sino como reyes y sacerdotes, entronados en lugares celestiales. Procesos, señores, tenemos que ser procesados para que toda esta palabra tenga cumplimiento en nosotros, porque si no hay proceso, si no hay cruz, no hay manifestación de la vida de Cristo en nosotros. No hay resurrección, no hay tercer día en nosotros. Juan 5:19.
Respondiendo Jesús, Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ese es el propósito del Padre en nuestra vida, hacer la voluntad del Padre, cambiar la cultura. Nosotros tenemos una cultura del mundo y tenemos que cambiarla. Cristo, Jesús, el hijo del carpintero, no vino a manifestar la cultura judía. Él era judío, él era un maestro, pero él vino a manifestar la ciudadanía de los cielos. Filipenses 3:20. No son las tradiciones. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú eres eterno por tu espíritu. Jesucristo, el Cristo vino a habitar en Jesús, el judío, pero la ciudadanía de Cristo era la eternidad en el Padre. Nosotros venimos del Padre también, y nuestra ciudadanía es de los cielos. Nosotros venimos a manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Venimos a manifestar la voluntad de Dios en los cielos. Por eso nuestra oración es, hágase tu voluntad como es en los cielos, aquí en la tierra. O sea, nuestra ciudadanía es en los cielos. Lo espiritual gobierna sobre lo material, y es lo que no hemos entendido. Que si nosotros nos sujetamos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios sujeta la materia, sujeta nuestra materia, sujeta la tierra, porque ese es el diseño de Él, nosotros dominar sobre la materia. Por eso nuestra ciudadanía es eterna en los cielos. Por eso el Señor es Espíritu y nosotros somos Espíritu. Y venimos a manifestar lo espiritual sobre la tierra, sobre nuestras vidas y sobre todo lo que nos rodea, sujetarla, señorearla. Esto es lo que no ha entendido el hombre. Por eso el hombre tiene que llenar la tierra de su gloria, para que el gobierno de esta tierra sea, cuando el trono de David sea manifestado, sea restaurado el tabernáculo, sea la tierra llena de su gloria y Jesús venga en su poder a reinar sobre la tierra y nosotros con Él. Cuando entendamos esto, la tierra va a ser restaurada conforme el diseño del Señor. Y Él les dijo, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día del reposo, y no lo entendían. Lucas 6:5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Vuelve y les dice, yo soy el Señor de señores, ese día del reposo soy yo. Ustedes tienen una cultura judía, montaron religión aquí, montaron el día de descanso, ya no hacen absolutamente ni la asna ni el buey que está allá en la cañada la pueden sacar porque están en el día de reposo y montaron religión, cuando yo soy el descanso de ustedes. Vengan a mí los que estén cansados, que yo los hago descansar, porque yo soy el descanso, porque yo soy tu paz, yo soy tu justicia, soy tu salud. Hágase en uno conmigo, porque en mí tienen todo lo que yo tengo con el Padre, porque yo soy uno con el Padre y ustedes son uno conmigo. Vengan a mí, alíñense conmigo, es lo que nos dice el Señor. Ese es el evangelio del reino. Por eso Él gobierna, por eso en ese momento el Señor les habla, el Hijo del Hombre, ese Señor aún del día del reposo. Yo soy el que soy. Y lo apedreaban, trataban de apedrearlo. No entendían porque estaban en la cultura. Y hoy en día tenemos cultura evangélica también, cultura católica. Y eso es lo que el Señor viene a desentronar. Esos tronos que se han levantado en contra del evangelio del reino, del evangelio verdadero, la llenura de Cristo en nosotros. Eso es lo que el Señor nos está mandando.
a llevar ese evangelio del Señor, cambiar nuestra forma de pensar. Ya no vivo yo, Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estaba hablando un romano judío de la escuela de Gamaliel, un docto en la palabra. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, es Cristo el que habita en mí. Toda mi estructura mental cambió. Dejé mi instituto, dejé mis guías espirituales. Es Cristo el que habita dentro de mí. Ya mis pensamientos no son esos. Pero Pablo tuvo que haber sido derribado. Toda su estructura dijo, no, todo lo tengo por basura. Todo mi instituto lo tengo por basura. Todo lo que yo he leído, todas las conferencias que tengo, las tengo por basura. Cristo, el verbo, la palabra se ha encarnado en Pablo. El verbo, por el oír la palabra, se encarnó en Pablo, ya no es él. Ya no es Saulo, el perseguidor. Saulo el que perseguía a los hijos del Señor. Ya es Pablo, ya tiene un nuevo nombre. Ya escucha la voz del Padre, ya hace la voluntad del Padre. Ya no vivo yo solo escucho al Padre y hago la voluntad, aunque a veces quería hacer la voluntad de Él. Aunque a veces decía, no, yo voy para allá. Y a veces también discutía en el aerópago. Y de mi fuerza y se le salía la carne. No, es que esto es así, 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 porque el Señor dice aquí, vea, Gamaliel me dijo que esto y esto era así. No, de malas. Así no es en el Espíritu, le decía él. Y cuando él volvía revestido en el Espíritu, entonces operaba el poder del Espíritu, entonces cambiaba la mentalidad de ese entonces. Ese es el cambio de cultura que el Señor quiere en nosotros. Que derribemos toda estructura mental, todo lo que se ha levantado en contra del conocimiento del Señor. Todo lo que hemos aprendido, desaprenderlo. Y que sea el Señor nuestro Maestro, revelándonos sus escrituras. En la iglesia ha retrasado, la misma iglesia evangélica ha retrasado el evangelio del reino y el establecer el reino sobre la tierra, porque ha entronado hombres, porque cuando usted ya ve en televisión se anuncia fulano de tal y se anuncia fulano de tal y se anuncia fulano de tal y no se anuncia el evangelio del reino. Y eso tiene que caer. Porque si la palabra es fiel y verdadera, eso tiene que caer. Porque es un solo el evangelio. Es un solo el evangelio que nosotros tenemos que llevar. Salmo 107:14. Toda esa ceguera espiritual, eso que nos hablaba en 2 Corintios 4:4 ahora tiene que caer. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Salmo 107:4. 107:4. 107:4 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Así es cuando uno camina sin la presencia del Señor. Job 12:22, ¿quién me ayuda? Que no lo tengo rápido aquí. Job 12:22, por favor. Exactamente. La presencia del Señor es la luz. Él saca la luz, Él es el divisor de las aguas, la luz, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Él es el divisor, por eso el divisor tiene que ser dentro de ti, y tú eres un divisor de aguas. Las aguas de arriba, las aguas del cielo, las aguas del Espíritu de Dios te tienen que llenar, para que tú corras las aguas de abajo. Esa es la luz del Señor que debe habitar dentro de nosotros, para que el conocimiento de su gloria sea revelado a nosotros. Juan 5:17, y eso te está hablando el Señor. Juan 5:17 es palabra para ti,
para cada uno de nosotros. Juan 5:17, por favor. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Tú qué estás haciendo? Si tu Padre trabaja hasta ahora, el Cristo trabaja ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo? El Señor nos está hablando esta mañana. El Señor quiere trabajar con nosotros porque ese es el diseño del Señor, que cumplamos propósito, que trabajemos, porque el Padre está trabajando, el Hijo está trabajando y quiere que nosotros trabajemos, que establezcamos su reino sobre la tierra. Buscad del reino, busque aquello que tú conoces, porque tú vienes de la eternidad, tú vienes del Padre. Rompe iniquidades, rompe cautividades, sal de cautividad, porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y hemos sido llamados a establecer el reino del Señor, pero estamos preocupados por las añadiduras. Dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Buscar el reino es buscarlo, encontrarlo y establecerlo. Mi Padre trabaja y yo trabajo, y nosotros debemos de trabajar. Nosotros trabajamos, y cuando trabajamos en el reino del Señor, establecemos su reino y su gobierno, el Señor opera en nuestras cosas. Dice el Señor en su palabra que demos fruto, que llevemos fruto, y lo demás es añadido. Pero solamente cuando tú llevas fruto, cuando trabajas para dar fruto, Él te añade para que lleves más fruto. Que lleves fruto, te está diciendo el Señor, que trabajes en el reino, que operes en el poder del Señor. Que cuando tú operas en el Señor, todo es añadido. La provisión para llevar el Evangelio. Paul ayer nos hablaba, decía, mi pensión, o sea, yo le sumaba, eran como 120,000 pesos mensuales que él recibía al año. Un hombre que viaja al mundo llevando el Evangelio y que solo trae bendición, y su pensión son 120,000 pesos al año. ¿Cómo establece el reino ese hombre? Porque solo él añade, porque solo el Señor añade, porque el Señor te añade cuando llevas fruto. Ese es el operar magnífico del Señor. Esas son las operaciones grandes del Señor que Él hace. Cuando establece el reino, cuando cumples propósito, cuando llevas su palabra, el Señor se encarga de todas nuestras cosas. Y eso lo estamos viviendo. Pero tenemos que trabajar. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y te está preguntando, ahí te la suelta, pero te está preguntando, ¿y tú qué estás haciendo? Tú estás dedicado en las añadiduras, buscando las añadiduras, pero no estás trabajando. Si el Padre trabaja, ¿para qué trabaja el Padre? Para su proyecto. ¿Sí o no? El proyecto del Padre. Mi proyecto es llenar la tierra de gloria, como fue mi diseño desde el comienzo. Y yo estoy trabajando, dice el Padre, hasta ahora yo trabajo para ese proyecto sobre la tierra y no lo he desechado. Jesús el Cristo está trabajando dentro de nosotros para ese mismo proyecto del Padre. Y nosotros fuimos puestos aquí en la tierra para ese mismo proyecto del Padre. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que hacer su obra, porque las obras no se van a hacer a través de los ángeles. Los ángeles son operaciones celestiales para ayudarnos a establecer su reino y su gobierno. Pero es a través del hombre. Porque el hombre es el único que lleva su imagen y su semejanza. Entonces ese es el diseño perfecto del Señor. Ese es el evangelio del reino. Jesucristo vino a traer el reino a nosotros. El reino ha llegado, está en medio de vosotros. Ese era el único evangelio que trajo Él y manifestaba la gloria del Padre a través de sanidades, liberaciones, multiplicaciones del pan, provisión para todos. Pero ese evangelio del reino es la llenura del Cristo en cada una vida de nosotros, para cumplir el propósito nuestro de nuestra vida aquí y trabajar en el proyecto del Padre, ser herramientas perfectas para la gloria del Señor.
Ese es el tiempo que el Señor, el Lucas 2:46, para ir terminando. Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días después le hallaron en el templo. Era Jesús, un niño. Y sigue allí la narración, y entonces Jesús les dijo a sus padres: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor estaba en los negocios del Padre. Nosotros estamos aquí para estar en los negocios del Padre. Y 3 días después, dice la palabra, 3 días después significa, como dice 2 de Pedro 3:8, un día es como 1000 años. Y este es el tercer día en nosotros. Ese es el tiempo de la resurrección de nosotros, ese es el tiempo de que el Señor ha traído a nosotros. Este es el tercer milenio, el tercer día, porque un día es como 1000 años. Estamos en el tiempo justo y preciso que el Señor nos ha colocado. Y la creación del Señor tiene que ser entendida en esto. Y está llegando a la luz. Y está llegando a nosotros. Nosotros estamos viviendo el tercer día. Estamos viviendo el tiempo del Señor en nuestras vidas. El tiempo y después del tercer día resucitó. Nos dio vida a nosotros. Es nuestro tercer día en la vida nuestra, que nos está llenando de su gloria y de su poder, de su espíritu, para que cumplamos propósito. El Señor no te vino a traer a la tierra para ser víctima. La gente se queja. Ay, el Señor me mandó una prueba, que me puso esta enfermedad, que me puso esto. ¿Por qué será que a mí me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Estamos en posición de víctima. El Señor no te trajo a ser víctima. Eso es proceso. Lo que estás pasando es proceso para que te alinees al propósito del Padre. Para que te alinees al proyecto del Padre y cumplas propósito. En este tu tercer día. Esa es la palabra del Señor para hoy. Que Él nos ha dado y nos ha regalado, nos ha entregado su reino. Es palabra poderosa y estamos nosotros tomando el tiempo para otras cosas. El Señor nos está hablando que nos alineemos a Él, que es su Espíritu Santo, que es su palabra encarnada en nosotros. El Verbo se hizo carne, la palabra, el Logos se hizo carne, se encarna en nosotros para dar vida a nuestro espíritu, para llevarnos al tiempo justo y preciso de lo que Él quiere operar en nosotros. Pero tenemos que ser llenos de Él, de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Démosle gloria a Dios, vamos a orar y vamos a colocar esta palabra en sus manos. En nuestros corazones sea encarnada, Señor. Señor, te damos gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Por que esta palabra, este verbo se encarne en nosotros, Señor, que es la vida de Cristo. Señor, que por tu palabra hiciste los cielos y la tierra, Padre de la gloria. Por tu palabra nos diste vida, Señor. Por tu palabra nos colocaste aquí en este tiempo, en este lugar. Por tu palabra nos estás dando hoy vida, Señor, para llevar vida a otros, Señor. Hoy te damos gracias, Padre de la gloria, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En este tiempo, Señor, nos estás llamando, como llamaste a Pablo, a Saulo, lo llamas de esa ceguera espiritual. Le quitas la ceguera, las escamas, nos quitas las escamas, Señor. Esa ceguera espiritual, y nos derribas, Padre de la gloria, para procesarnos, Señor. Para podernos empoderar, Señor, y llevar el propósito tuyo sobre esta tierra, Señor. Hoy te doy gracias por los hogares aquí representados, Señor, y oro por sus hijos, Señor, Padre de la gloria. Para que ellos sean mensajeros de ti, Señor. Canales de bendición, Señor. La vida de Cristo en cada uno de ellos, Señor. Para que ese poder, Señor, y esa gloria se manifieste en ellos, Señor. Y lleven la luz, Señor. Y esa palabra sea encarnada en sus hijos y en los hijos de sus hijos, Señor. Porque esa bendición tuya es generacional, Padre.
Esa bendición de Isaac, de Abraham, de Jacob, repose sobre ellos, Señor. Ese rostro tuyo sobre nosotros, Señor. Esa gracia tuya, Padre, dentro de nosotros, que es la vida de Cristo habitando en nosotros, en medio de nosotros, Señor, para ser manifestadores, Señor, de ti, de tu gracia, de tu poder y de tu gloria, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites adorarte, porque te hemos adorado, Señor. Te hemos reconocido como el grande, el poderoso, el Elohim, el que hiciste los cielos, el Dios creador, el Dios poderoso, Señor. El Dios sanador, el Dios proveedor, el Dios fuerte, el que abre los mares, el que divide las aguas, Señor. Ese es el poder tuyo, Señor, en nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos. Llena nuestros corazones de ti, manifiesta. Espíritu de Dios, muévete, Señor. Sopla sobre tus hijos, Padre de la gloria. Sopla dentro de nosotros, Señor. Encárnate, Padre de la gloria, Señor. Para que ya no vivamos nosotros, Señor, sino que sea la llenura tuya en nosotros, Señor. Tus pensamientos en nosotros, Padre de la gloria. Tu voluntad sea hecha en nosotros, Señor. Sean los cielos abiertos, Señor, a causa de tu presencia, Señor. Padre Santo, Señor, sea tu reino establecido en nuestra vida, Señor, en nuestra ciudad, en este tiempo, Señor, para que hagamos tu voluntad, Padre de la gloria, Señor. Hoy bendecimos, Señor, nuestros hijos, Señor. Bendecimos la congregación, hogar de oración, Padre de la gloria. Cada uno de ellos, Señor, oramos por ellos, Señor, para que esas matrices, Señor, den hijos tuyos, Señor, para que sean restauradas, Señor, para que los hogares sean restaurados, Señor, para que estas hijas, Señor, que piden en su corazón, Señor, una pareja, Señor, sea conforme tu voluntad, Padre, para que den hijos, Señor, Padre Santo, conforme tu palabra, Señor, trayendo la semilla, trayendo el trigo, Señor, aquí, Padre, en la tierra, en este tiempo, Señor, para que estos hombres se alineen a ti, Señor, para que se alineen a ti, al kairos tuyo, Señor, y escuchen tu voz, Padre de la gloria. Para poder hacer tu voluntad tenemos que escucharte, Padre de la gloria, Señor. Seamos uno contigo, Padre de la gloria. Tus pensamientos en nosotros, Señor. Hacer tu voluntad es lo único que queremos, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Por todo. Porque eres el todo de nuestras vidas. El honor a ti, Señor. La gloria a ti, Señor, porque trabajamos para ti, Señor. Porque hemos entendido que sin ti no podemos hacer nada. Porque debemos todo a ti, Señor. A ti sea la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.